Nuestro bloque de entrevista damos la bienvenida al señor Sebastián Hacha. Él está hoy con nosotros como presidente de ProDesarrollo y vamos a compartir estos datos sobre la economía subterránea. El último informe habla de un 40,3% en lo que equivale al Producto Interno Bruto, y estos datos dados a conocer justamente por la asociación a ProDesarrollo. Sebastián, gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación. Además, así que me siento en casa. Una vez aquí en el set, siempre muy contento de compartir con ustedes esto, agradeciendo el apoyo que hemos tenido siempre del canal en la difusión y en el acompañamiento de esto, porque no es solamente la presentación, se hace una vez al año, pero en realidad los trabajos de concientización y monitoreo son permanentes, porque el objetivo de ProDesarrollo es la formalización de la economía. Y la formalización de la economía se tiene que dar en un proceso de difusión de datos que nos genere convicciones y que esas convicciones finalmente nos lleven, suelo decir, o lo dije en la presentación de la semana pasada, primero a una indignación, porque hicimos este año relacionado al gasto público, donde hemos visto en estos 7 años que el principal argumento no es una justificación. Yo estoy contando lo que la gente te dice. ¿Por qué yo me voy a formalizar si después el gasto público es un desastre? Beneficia a un pequeño grupo de funcionarios, ni siquiera a todos los funcionarios. Beneficia a un pequeño grupo de políticos, ni siquiera a todos los grupos políticos. Que es lo que siempre se habla, la calidad del gasto. Exactamente, eso de la calidad. Estamos hablando de datos más, 40,3%, sí, lo que representa 16.500 millones. Y el salto se da, sí, el salto se da porque este año lo hacemos sobre el nuevo Sistema Nacional de Cuentas, que establece que el PIB a partir de la medición de otro tipo de actividades, salta, entre comillas, pasa, lo estoy hablando en términos coloquiales, de 30.000 a 40.000 millones de dólares. Entonces ese 40% equivale a 16.000 millones de dólares, que es nuestro presupuesto general. Es el presupuesto general de la nación, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo se mide la economía subterránea? Porque muy buena pregunta. Siempre hablamos de poder tener estos números a partir de lo que nos dan a conocer por parte del Estado como cuentas oficiales, muchas veces lo que hacen presupuesto a la economía, datos del MIG, el Ministerio de Hacienda, aduana, el tema de recaudación. Pero ¿cómo se mide la informalidad? Y la informalidad se mide por un método que desarrolló el profesor Friedrich Schneider, que es un catedrático que ha trabajado con el Fondo Monetario Internacional, que ha hecho la medición en varios países del mundo, y se divide en 3 submétodos indirectos. No se hacen encuestas directas. O sea, uno podría llamar a preguntarle, usted es informal, y hay que ver qué respuesta te dan. Pero básicamente lo que se hace es, se mide el total de la población económicamente activa, el primer método, el método del enfoque laboral, y posteriormente se ve cuál es el porcentaje de población ocupada, y se hace la diferencia. En este punto en particular, hemos decidido adecuarlo a la legislación paraguaya y excluimos a los cuentapropistas campesinos y citadinos, es decir, las personas que trabajan por su cuenta propia, agricultores que trabajan por su cuenta propia, no están incluidos en el PEA, son deliberadamente quitados del PEA. El segundo método es el enfoque monetario. En el enfoque monetario lo que queremos saber es cuánto efectivo se utilizó en las transacciones durante un periodo de tiempo, en relación lógicamente con series anteriores, con números anteriores. Y esto hay una fórmula que es bastante didáctica de comprender, que es el PIB total sobre el PIB menos impuestos. Entonces de allí se hace se saca considerando la elasticidad en la utilización del uso del efectivo, se considera que un determinado porcentaje de ese uso de efectivo sea utilizado para actividades no declaradas. Hay que entender en este método, esto es didáctico, que el uso de efectivo es la materia prima de la economía informal. No hemos visto nunca ni en las películas, ni en ninguna serie estas de narcos y demás cuestiones, que se compre droga con tarjeta de crédito o se hagan giros internacionales, porque lógicamente la no trazabilidad es lo que busca el negocio informal ilegal. Y por último, un enfoque que para nosotros es muy útil y es muy certero, que es el enfoque, el insumo físico, que es el consumo de energía en relación con el crecimiento del Producto Interno Bruto. Para nosotros que tenemos
la producción, transmisión, distribución y comercialización en el sector público, esos datos, aunque son un poco anárquicos, siempre se proveen desde el sector público, entonces hacen que sea un poco más fácil tener el insumo para estos datos. Cuando tenemos las tres cifras, se promedian y finalmente nos sale este número que no está muy alejado de los países de la región. Recordemos que la economía subterránea del Brasil, por ejemplo, equivale al PIB oficial de la Argentina, o sea, esos números así, impresionantes. Lo que sí no concuerda es que nuestra tasa nominal de impuestos es mucho más baja, no debería empujar tanto a la informalidad como sí es la presión tributaria en el Brasil, en la Argentina, en el Uruguay, donde las tasas de impuestos hacen que la gente se corra hacia el sector informal. Nuestras tasas deberían haber acompañado la reforma fiscal ya del 2004, en donde esa disminución general de tasas y la generalización del pago de impuestos indirectos colaboró para la formalización en lo que se refiere al área impositiva. Sin embargo, seguimos teniendo una estructura informal, y eso es muy llamativo porque quiere decir que hay gente que se siente cómoda trabajando en la informalidad. Y vaya que esta semana, por coincidencia, porque ustedes saben que justamente hicimos aquí en este hermoso edificio, aquí lo teníamos previsto hace 3 meses ya el lanzamiento aquí, digo por la fecha, coincidió con eventos que parecen ilustrar qué fácil es realizar actividades ilícitas, informales, subterráneas en el país, como el hecho de abrir cuentas para lavar dinero, como el hecho de realizar actos jurídicos y de aprietes, entre comillas, para personas que están en una relación de vulnerabilidad. Y hago este hincapié principal porque uno de las estrategias que tenemos que fortalecer para mejorar sustancialmente el problema de la informalidad es sí o sí el tema de la inclusión financiera. O sea, en la medida que la gente tenga una cuenta, en la medida que la gente pueda participar en el mercado financiero, de un crédito en una institución financiera que le dé tasas de interés razonables, que puedan ser honradas en tiempo y forma, es el primer camino hacia la formalización. La informalidad finalmente no es solamente un pecado y está todo mal, no, la informalidad es también una potencialidad de crecimiento, no en un 100% de esos 16.000 millones de dólares, sino estamos hablando que el 50% podría ser formalizado perfectamente, pagando impuestos, pagando IPS. O sea, nosotros estamos hablando de que en el Paraguay hay un 64% de evasión al IPS. O sea, quiere decir que nosotros aceptamos tranquilamente que de 10 paraguayos solamente 3,6 tienen seguro médico y jubilación. O sea, yo creo que esas son cuestiones que nosotros podemos ir mejorando sin necesidad de una reforma tan profunda y sin necesidad de leyes. O sea, las leyes están escritas. Ahora, pareciera ser que hablar de 40,3% y que incluir esto al sector formal traería o nos permite suponer de que se generaría importantes soluciones. Ahora se están dando reformas y era lo que veíamos justamente por parte del equipo económico nacional, que decía, bueno, con estas reformas tributarias esperemos incluir a una gran masa importante, y apuntaba justamente a varios sectores, entre ellos las MIPYMES, y dentro de la diversificación de lo que hace también a pagar impuestos, que esto genere estos resultados de incluir o un efecto multiplicador. Pero ¿a cuánto tiempo y qué tan efectivo sería esto, no? Eso es muy interesante ese enfoque, porque la característica de la economía informal es que te da soluciones a corto plazo y problemas profundos a largo plazo. Quizá la falta de seguro previsional y la falta de salud a futuro es lo que condiciona tu patrimonio y todo tu ejercicio laboral y tu empresa. Porque cuando uno declina por obra la naturaleza en sus capacidades productivas, es donde uno empieza a necesitar de una jubilación y ese seguro médico que no tiene. Entonces vuelve a empeñar todo lo que ha armado durante años, incluso el bienestar de su familia, para tratar de mejorar o cuidar su salud. Punto uno. Punto dos, hay una cuestión que nosotros hemos disentido y lo hemos dicho ya el año pasado, en que esta reforma tributaria establecía
un estímulo adecuado para mantener a quienes pagamos impuestos dentro de la formalidad y atraer a quienes no están pagando hacia la formalidad. Y nosotros creemos que eso no se cumple con la reforma tributaria. Al contrario, creemos que puede ocurrir que haya una mayor recaudación bajo un supuesto bastante injusto, que la misma gente paguemos más impuestos. Es decir, las personas que ya estamos hoy en día dentro del sistema formal, o como decía Carlos Melconian, el presidente del Banco Nacional Argentina, que salgan a cazar en el zoológico. Eso es muy fácil. Nosotros no vemos que con las normas que se han endurecido en cierta manera, voy a hablar concretamente del impuesto a la renta personal, el tema de una limitación de la deducción de las inversiones a un 50%, haya gente que diga, che, qué bueno está el impuesto a la renta personal, voy a ingresar yo. No, por el contrario, creo que hay gente que va a decir, no, yo me voy a salir de acá. Y eso todavía no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Creemos que la norma tributaria, siguiendo un ejemplo de la flamante ganadora del Nobel de Economía, Esther Duflo, en una charla que pueden ver en TED del año 2010, donde ella explica cuáles son los incentivos para motivar determinados comportamientos humanos y habla de que en una aldea en la India ellos tenían que dar 1 kilo de lentejas para que la gente vacune a sus hijos, una experimentación social, como ella dice. Nosotros no sabemos dónde poner el kilo de lentejas, no sabemos luego poner como sociedad. O sea, este año nosotros dijimos, pero acá nosotros hicimos el reloj del gasto público, que nosotros consideramos superfluo, que está en el informe, que lo pueden encontrar en la página pro.org.py, en el link informes. Eso le va a enviar ahí al reloj del gasto público, donde elegimos 5 ítems, donde entre ellos veíamos, por ejemplo, que seguimos gastando 81.000 millones de guaraníes en cartón, papelería e impresiones. Pero ¿cómo si ya tenemos hace 6 o 7 años una ley de firma y expediente electrónico? O sea, ¿qué pasó en estos años con uno y otro gobierno? Acá no estamos hablando de repartir culpas, estamos hablando de saber quién es lo que está planificando o cómo vamos a planificar. De decir, bueno, ¿saben que estos 81.000 millones en realidad tenemos que dirigir a otro lado? ¿A qué lado? Bueno, hicimos una comparación porque mucha gente te dice 81.000 millones y eso, digo, es mucho o es poco, porque no ¿Qué sabe. se puede hacer con 81.000 millones? El presupuesto general, el presupuesto del 2018 para la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia era de 74.000 millones de guaraníes. Con eso se cubre el presupuesto. O sea, podríamos doblar el presupuesto. Y es el reclamo que hasta ahora se hace porque muchos sectores hablan de la calidad del gasto. Exactamente. O sea, ser formales a medida que se refleje esto en la calidad del gasto. Así es. Porque pareciera ser que hablamos de una inflación un poco menor, pero que a su vez está maquillada porque uno termina pagando servicios privados cuando en realidad el público debería garantizarte eso con los impuestos. Es así. Entonces, la calidad del gasto también va a venir en la medida que la gente pueda comprender qué es lo que pasa en el presupuesto. Por eso nosotros pusimos el reloj del gasto y allí nos pueden preguntar, tenemos un chat interactivo donde nos preguntan o quieran saber cuánto se está gastando en su institución. Nosotros hacemos el trabajo de explicarle a la gente por segundo cuánto va gastando el Estado paraguayo, por ejemplo, en salud odontológica para los funcionarios públicos. Nos dice qué tan necesario es gastar en salud odontológica para los funcionarios públicos. Y a partir de este convencimiento, la gente va a empezar a cuidar mejor de sus impuestos en la medida que sepan qué se gastan. Y para que los tomadores de decisión pongan esto en su agenda, vamos a tener que hacer una campaña, yo digo, en las redes sociales uno tiene que poner esto y decir, con 44.000 tweets en un día sobre gasto social, mañana este va a ser un tema, te aseguro. Así como fue el penoso caso que involucra a una exdiputada en una red de lavado de dinero aparentemente proveniente de narcotráfico, hoy ya están hablando de modificar el tema de la ley de financiamiento político, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las agendas son definidas por lo que ustedes aquí en los medios instalan y a través hoy en día de la inmensa red de las redes virtuales llega a los tomadores de decisión. Si no generamos indignación, siguiendo la lógica le decía, conocimiento, indignación y finalmente reacción, es muy difícil que este tipo de cuestiones sean ni siquiera abordadas por algunos tomadores importantes de decisión. Dentro de estos indicadores y dentro de lo que hace la informalidad, está lo que es inducido
y está lo que en realidad uno no puede lograr inclusive hacer formal porque, bueno, ni siquiera percibe un salario mínimo, tiene que sobrevivir de lo que pueda producir o de lo que consiga en el día a día. O sea, ¿esto se considera también dentro de la economía informal? Sí, está indirectamente dentro de las mediciones porque evidentemente esas personas no van a estar declarando una actividad económica irregular o van a estar declarando o por ahí van a estar dentro del monto que se utiliza solamente en transacciones meramente en efectivo. Principalmente hablamos del sector de, entre comillas, de crédito, el sector no formal de crédito, no formal, no estoy hablando del no regulado, estoy hablando del usurero, que presta dinero, y hemos visto que hay usureros tipo clase A, B, C y C y Z, ¿verdad? O sea, existen de todo tipo de clases. Todavía sigue siendo una actividad demasiado expandida dentro de nuestra sociedad, porque apenas tenemos el 17 o 19% de la población incluida financieramente. Esa exclusión financiera hace que la gente esté en una situación de vulnerabilidad. Y lo que allí justamente reclamamos es que el Estado debería, o sea, la razón de existir del Estado es justamente para remover los obstáculos, no para ponerlos. Por último, Sebastián, porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿la ampliación del déficit preocupa esto? Preocupa porque no vemos una disciplina, o sea, no sé cómo de un año a otro vamos a asegurar que la disciplina en la que se ha ido, esta inercia que nos lleva a gastar en estos 5 ítems que van a encontrar ustedes en el reloj de la deuda pública o del gasto público, vayan a cambiar de un año a otro si ni siquiera lo hemos discutido suficientemente. Entiendo que es una solución de manual, entiendo que todos los economistas del mundo y todos los políticos que han trabajado en políticas económicas en el mundo, ministros y demás, te dicen, bueno, nosotros tenemos que aumentar el gasto para tratar de revitalizar la economía. Hablan de que Paraguay tiene una economía sólida y esta es una herramienta válida, que se puede utilizar en momentos de crisis. Y tiene una economía sólida, bueno, tenemos que empezar a ver en qué ámbito, ¿verdad? O sea, yo creo que quizá lo que tengamos que hacer cuando nosotros ponemos, porque finalmente esta es una herramienta más para analizar nuestra economía. Si nosotros decimos, bueno, sabes que el 40%, el equivalente al 40% del PIB se maneja en negro, bueno, ¿qué tan sólida es nuestra economía y qué tan fiable es nuestra economía? Si nosotros vemos que la seguridad jurídica, mientras tenemos aquí la visita del GAFI, que tenemos casos de personas vinculadas a la política, que tienen relación con el lavado de dinero y narcotráfico, no avanzan, entonces quizás nos podamos entender por qué la gente sigue prefiriendo ir al Uruguay con una tasa imposible de impuestos, con unas cargas sociales que son realmente increíbles y no vienen al Paraguay, donde tenemos una carga relativamente baja. Y quizá finalmente en ese comportamiento de la inversión extranjera podamos entender a nuestros propios conciudadanos de que esa desconfianza en las instituciones públicas tiene que ser revertida. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y hacemos también la invitación para en una siguiente entrevista poder ampliar por mucho supuesto, más el tema. Sí, porque nos queda corto siempre. Sí, siempre. Muchas gracias.